Yo supongo igual también, Mary, digo, que Dime. lo que has dicho tendrá mucho que ver también con cada tipo de personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que las mañanas apenas me levanto, a ver, me encantaría poder ponerme a meditar en ese momento, pero soy un zombie literal. O sea, tengo que dejar pasar por lo menos un par de minutos, Mm, porque si no, sí, pero es claro, como que, dejas pasar un par de minutos. No te, o sea, no te claro, caes de la cama y te pones, no como no, dejas no, no. el tiempo. Yo, de hecho, también, porque he estado como en un ambiente o en un contexto que fomentaba mucho, que me permitía mucho, porque era todo naturaleza siempre, ¿no? Salvo una semana que he estado más como meditando dentro de la habitación, porque estaba en un sitio así Ujú, como un poco más ruidoso y había una obra cerca. El resto de los días sí que ha sido, pues salgo fuera porque estoy en la montaña o estoy en el campo o estoy al lado del mar o bajo la playa. Entonces sí, antes de cerrar los ojos y entrar como más en el momento de observación interna, sí que me quedaba un rato como mirando y prestando atención bueno, y es que eso o sea, es como perder la noción del tiempo totalmente, mirando el mar, ujú. escuchando los sonidos de la jungla. Si prestaba atención, eran como cientos de miles de sonidos al mismo tiempo, como muchas capas de sonidos al mismo tiempo, o en la montaña, ¿no? Entonces, como que también eso, o sea, esa atención puede ir hacia afuera o hacia adentro. Ujú. Y como que ese rato de silencio también formaba parte de mi práctica, o está formando parte de mi práctica, estar un rato, un tiempo indeterminado, observando a mi alrededor, ya no solo la observación interior, porque en ese proceso que al final es el de aquietar la mente, me funciona también muy bien conectar con el entorno y observar el entorno. En este caso, porque, bueno, pues son entornos naturales que facilitan mucho eso. No, en una habitación en silencio también se puede hacer perfectamente, se puede, al final llevas la atención a lo que tienes a tu alrededor, pero sí que es cierto que en esa parte de naturaleza nos resulta mucho más fácil conectar con eso o observar eso. Entonces la verdad es que este mes me ha resultado muy interesante hacerlo así. Por supuesto, no a todo el mundo le funciona meditar al despertarse. Es cuando la mente está más tranquila y eso es cierto porque no nos despertamos y no hemos vivido nada todavía, no hemos tenido como toda esa experiencia del día. Entonces sí que es Si mucho más... está reseteada. Sí, sí. Mm. También me pasó una de las veces que tuve como un montón de sueños, o sea, como que tuve sueños muy intensos y cuando me senté a meditar, todo el rato estaba como recordando imágenes de los sueños que había tenido, como si fueran recuerdos de cosas que hubieran pasado en la realidad, porque es como me acababa de despertar y eso es lo que acababa de estar viviendo. Que hablamos también muchas veces, ¿no? Que eso de que el cuerpo no sabe si la mente, lo que le está contando la mente es real o imaginario. Entonces, en este caso, con recuerdos de un sueño que son cosas que nunca han pasado, también el cuerpo tenía reacciones ante esos recuerdos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en el taller de este mes es, bueno, pues hablar un poco de todo esta forma de relacionarnos con el silencio, que tenemos tanto el silencio externo como el silencio interno. Y para empezar, lo que vamos a hacer, si os parece bien, es tener un ratito de silencio. Lo voy a empezar guiando, ¿vale? Y vamos a hacer esto que yo es lo que he estado practicando o intentando practicar todos los días este mes. Una de las meditaciones guiadas que tenéis este mes es, es, es con esto. Hoy lo vamos a hacer. Os voy a silenciar a todos. Es con esta técnica, por así decirlo, ¿no? Que es la de intentar buscar ese silencio que hay entre cada respiración. Se puede hacer forzándola un poco, es decir, inhalo, retengo un segundo, me doy cuenta de ese silencio, de ese espacio y exhalo. Retengo un segundo, inhalo, ¿no? Y así nos resulta mucho más fácil también prestar atención porque estamos como interviniendo en esa respiración. Se trata de que con el paso de los minutos vayamos soltando ese control, dejemos que la respiración sea natural y sigamos tratando de prestar atención a ese espacio que es muy leve, muy sutil, que hay entre cada inhalación y cada exhalación. Y esto lo hacemos para tratar de buscar, cuando prestamos atención y cuando hacemos esa observación interna, esos silencios, esos espacios de silencio que hay en la mente entre pensamientos. Y así nos damos cuenta de si los pensamientos, la mente está
yendo por su cuenta, estamos como en esa red de modo por defecto sin prestar atención, o cuando prestamos atención nos damos cuenta de esos espacios tan sutiles. Es como un silencio que siempre está de fondo. Vamos a tratar de hacerlo en este ratito. Yo lo guío al principio y luego tendremos nada, unos 10 minutos de silencio y luego, pues como siempre, os comparto pantalla y nos adentramos en el taller de este mes. Así que coged o poneros en una postura cómoda que vayáis a tener durante este ratito, en el suelo, en la silla, con la espalda recta. La podemos apoyar o podemos dejar que se sostenga la postura por sí misma. Colocamos las manos sobre las rodillas o sobre las piernas. Podemos cerrar los ojos o podemos relajar la mirada hacia abajo. Y vamos a utilizar estos primeros minutos para simplemente acomodarnos en la postura. Podemos empezar con una inhalación profunda, alargando bien la columna y exhalando suave. Dejamos que el cuerpo se relaje. Y lo hacemos un par de veces, llevando la atención a la columna vertebral, imaginándonos que es como un acordeón. Con la inhalación se alarga, se crea espacio entre las vértebras y con la exhalación se va como recogiendo en sí misma, quedándose en una postura cómoda, sosteniendo todo nuestro tronco. Y vamos relajando el abdomen, los hombros y los músculos de la cara. Tomamos conciencia, nos damos cuenta de todo el cuerpo, del espacio que ocupa. Inhalando y exhalando suavemente. Es como si respiráramos con todo el cuerpo. Y vamos a llevar ahora la atención a la respiración. Puedes elegir una zona del cuerpo que te resulte cómoda o cotidiana para hacer esa observación. Las fosas nasales o la garganta, el pecho, el abdomen. Elige la zona que prefieras. Y solo date cuenta de cómo esa parte de tu cuerpo inhala y exhala. Y en esa observación queremos darnos cuenta sobre todo de ese espacio que hay entre cada inhalación, cada exhalación, cada nueva inhalación y cada nueva exhalación. Si te resulta más sencillo, puedes intervenir en esta respiración al principio.
Inhalas suavemente, retienes durante 1 segundo, 2 segundos, te das cuenta de ese espacio, vuelves a exhalar suavemente y antes de inhalar vuelves a retener un par de segundos, dándote cuenta de ese espacio que hay entre cada ciclo de respiraciones. Intenta mantener los músculos de la cara y la mandíbula relajados y puedes tratar de mantener esta respiración con ese pequeño espacio de retención durante estos minutos, o puedes ir dejando que la respiración vaya siendo suave y natural y tú simplemente prestas atención a ese intervalo de silencio, a ese espacio. Y cuando te das cuenta de que hay algún pensamiento, de que has abandonado esta observación, simplemente vuelves. Inhalas, observas el espacio, exhalas, observas el espacio, inhalas, te das cuenta de ese espacio, exhalas, te das cuenta de ese espacio.
En este espacio de silencio exterior podemos darnos cuenta de muchas cosas. Tal vez la primera que nos damos cuenta es de que hay una voz que nunca calla, que funciona como un imán constantemente. Nos está sacando de esta observación de la respiración. Vas a empezar a hacer ahora unas respiraciones un poco más profundas, volviendo a alargar la columna con cada inhalación y al exhalar puedes empezar a hacer movimientos suaves con el cuerpo para ir poco a poco saliendo de la quietud del cuerpo, tomando tu tiempo con suavidad. Poco a poco vas volviendo y abriendo los ojos. Os he compartido ya pantalla con el nombre del taller de este mes, que hace honor a lo que hemos estado practicando o intentando practicar y comprender durante todo este mes, que es ese proceso del silenciamiento interior, del que hablaba Pablo Dors. En el taller de hoy, que es, aunque quería hacerlo corto, se ha quedado bastante intenso, lo he dividido en tres partes, en tres bloques, para que veamos primero el contexto de cómo el ser humano se ha relacionado con el silencio a lo largo de la historia y cómo nos estamos relacionando ahora, porque esto nos va a ayudar también a comprender el punto de partida en el que estamos y nos va a ayudar a que cada uno pueda reflexionar también sobre cuál es su relación con el silencio a día de hoy y cuán presente o ausente está en su vida. Y vamos a ver también cómo la falta de ese silencio a nivel de contexto social afecta a nuestro bienestar y a nuestra salud, tanto mental como física. ¿Y por qué a día de hoy nos cuesta tanto conseguir ese silencio interior, ese silenciamiento interior que está directamente relacionado con la divagación mental? Que, por cierto, se ha determinado que es una de las principales causas de sufrimiento a día de hoy. Y después, en la última parte del encuentro de hoy, nos vamos a centrar en una, una parte más práctica, en ver cómo podemos detallar ese camino, el camino que debemos recorrer para quietar la mente. Entonces, al final, pues el objetivo del taller de este mes es básicamente explorar el valor que hay, que tiene el silencio en nuestra vida moderna, que es una vida muy ruidosa. Eso aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y espero que a medida que vayamos avanzando hoy también nos ayude en esa reflexión personal sobre cómo cada uno se relaciona con el silencio y cuál es el estado o la dificultad más bien que encuentra a la hora de entrar en ese camino hacia el silencio interior.
Quería empezar con esta frase que yo creo que ya os la he traído alguna vez, porque la uso mucho, a mí es una frase que me gusta mucho y me parece que es muy sencilla y muy profunda, que dice que todos los males del ser humano provienen de no saber quedarse en silencio consigo mismo en una habitación. Es una frase muy antigua, en realidad, aunque parezca que esté escrita en estos últimos años o que se pueda aplicar, ¿no? A cómo vivimos en estos últimos años, porque hace referencia a la incapacidad que tiene el ser humano de estar consigo mismo, sostener ese vacío que muchas veces encontramos, sostener la incomodidad interna, el desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre cómo relacionarnos con los pensamientos y cómo eso se refleja al final en los actos y en la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno y con otros seres o con otras personas. Y es curioso que la frase fuera escrita en 1670, hace casi 4 siglos. Porque, como os decía, pues en nuestra vida moderna y en la sociedad en la que estamos, todo esto lo sabemos de sobra porque lo sufrimos o lo experimentamos a diario. No es una forma de vida en la que el silencio se ha convertido en un vacío que se tiene que llenar o algo que se debe evitar, ¿no? No permitimos ese silencio exterior. En este caso hablamos como del silencio del entorno. Nos rodeamos de muchísimo ruido y de muchísimos estímulos constantes, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Porque dependen en los lugares en los que vivamos, donde nuestro ambiente de trabajo, todo lo que tengamos a nuestro alrededor en el lugar en el que vivimos, muchas veces ese ruido constante es involuntario, pero lo sufrimos porque es lo que nos rodea en la sociedad. Primero porque el mayor negocio que existe, y esto aquí también lo hemos hablado mucho, el mayor negocio que existe hoy en día es la atención. Quien se lleva tu atención, se lleva tu alma, se lleva tu dinero también, ¿no? Constantemente hay una guerra a nuestro alrededor por captar nuestra atención. Cuando conseguimos salir de ahí, y buscamos el silencio para llevar la atención hacia adentro, ahí es cuando nos encontramos con mucho ruido mental, ¿no? Que es como a lo mejor el que hayáis podido experimentar en estos 10 minutos de silencio si estáis en un momento o en un día en el que hay ese tipo de ruido mental, de mucha divagación, pensamientos, ideas, recuerdos. La mayoría de las personas no saben cómo relacionarse con eso, con todo ese contenido mental. Por eso cuando cesa el ruido, buscamos un ambiente, un entorno más silencioso, lo primero que nos damos cuenta es de que el ruido viene de dentro. Y además vivimos en un mundo donde el silencio se ha convertido en un lujo. Lo vamos a ver ahora también, que esto a mí me parece bastante contradictorio, pero literalmente se ha convertido en un lujo. Pero a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido una relación muy diferente con el silencio de la que tenemos nosotros hoy en día en nuestra sociedad. Quiero que penséis un momento en cómo vivían nuestros antepasados. Antes, vamos a hablar antes de la revolución industrial. Si yo os pregunto, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en la vida que tenían estas personas? Que así como de repente, sin profundizar mucho, ¿qué es lo primero que te viene? ¿Cómo te imaginas a las personas que vivían hace 3 siglos o hace 4 siglos? Voy a abrir el chat para que me podáis decir cosas. Una vida de campo y paz y tranquilidad, ¿no? Sobre todo campo, ¿no? Es muy diferente a cómo pensamos, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio pensando en cómo vivirán las personas dentro de 150 años, cuando gracias a Dios ya no estemos aquí para verlo, nos vienen imágenes que serían lo contrario totalmente a, a cómo vivían pues, en el pasado, ¿no? Hace tantos siglos. Una vida dura pero cerca de la naturaleza. Sin estrés. Yo le he preguntado mucho, sobre todo estos últimos meses en Bali, a las personas que yo veía por ahí en el campo, así que a mí me recordaba mucho, pues al final a la vida que tenían mis abuelos en Galicia, que estaban todo el día en el campo con las vacas, las ovejas, las gallinas y mirando las nubes cómo se movían, para ver si iba a llover o no iba a llover, ¿no? Y yo les preguntaba mucho si alguna vez habían estado estresados en la vida.
Y más de uno me respondía, ¿estrés? ¿What is estrés? Tendrán otros problemas, ¿no? Que no tenemos nosotros, pero ese tipo de estrés o de agitación no la tienen. Cuando el estilo de vida o la forma de vida es tan diferente a la que nosotros tenemos. Yo si lo pienso en esto, a mí hice este ejercicio, ¿no? Y busqué las imágenes, porque a mí me vienen imágenes como esta, si pienso en cómo vivían las personas hace tantos años. No digo que fuera mejor o peor, de hecho alguien ha puesto en el chat, ¿no? Como más dura, pero muy conectada con la naturaleza. Obviamente nosotros hemos evolucionado en muchas cosas que mejoran nuestra calidad de vida, pero también hemos perdido muchas otras que son esenciales para nuestro bienestar. Y aquí lo que hacemos hoy es poner un poco en contexto nuestra relación con el silencio, cómo ha evolucionado y cómo eso afecta al bienestar del ser humano. Estas personas que veis en las imágenes tenían una relación con el silencio muy diferente a la que tenemos nosotros hoy en día. Durante toda la historia de la humanidad, el silencio fue una parte natural de la existencia. Es algo que ha cambiado con la vida moderna y con el sistema de sociedades que tenemos ahora, que se ha ido desarrollando en los últimos 200 años, que eso es antes de ayer, si lo comparamos con desde que el mundo es mundo y el ser humano está en este planeta. Entonces, al final, nuestros antepasados pasaban largos periodos en contacto con la naturaleza, donde el único sonido, pues como yo me recuerdo a mis abuelos, ¿no? El único sonido era del viento, el agua, los animales, estar ahí mirando el cielo, cómo cambia el viento, cómo las nubes, parece que se mueve ese árbol, ahora va a llover, recogemos a los animales y nos vamos un rato pues a mirar por la ventana, tanto los que estaban en el campo como los que estaban en casa, ¿no? No había esos estímulos constantes de sonidos, de entretenimiento, que al final son todo plataformas de entretenimiento para llenar ese vacío del silencio. Nuestros antepasados conocían la naturaleza, sabían coexistir con ella. Su sustento y su supervivencia al final dependían de la naturaleza. Esto ha cambiado en los últimos años. Tenían muchos momentos de reflexión, aunque fueran obligados, ¿no? Porque todas las actividades que se realizaban, la caza, la cosecha, la recolección, el trabajo manual, todo eran oficios artesanales. Y no existían ni las radios, ni los podcasts, ni el reggaetón, ni Sálvame para tener puesto de fondo mientras tú estabas ahí cosiendo. Entonces, al final, quisieras o no quisieras, el ambiente era silencioso, tú estabas en silencio, con tus pensamientos o no con tus pensamientos, o con tu foco o con lo que fuera, pero lo que te rodeaba era silencio. Y todas esas actividades formaban parte del día a día de las personas. No existían las distracciones constantes como tenemos ahora, que generan esta sobreexposición a estímulos que es más de la que nuestro sistema nervioso está preparado para procesar. Nosotros, los seres humanos, no nosotros, em, siempre se han pasado mucho tiempo en silencio y en contacto con la naturaleza y en contacto consigo mismos. Y el silencio que forma parte del mundo siempre ha sido un espacio para la conexión, para la observación y para la intuición, que es el tema que vamos a tratar en mayo, por ejemplo, que es muy interesante también ver cómo a través de la meditación se puede potenciar mucho, incluso inconscientemente y sin buscarlo, la intuición que tenemos, que es algo innato también al ser humano. Y ahora mismo, en este momento que hay mucho malestar, para poder sentirnos bien, se necesitan recuperar ciertas cosas que siempre han formado parte de nuestra existencia, pero por cómo la sociedad ha ido evolucionando, a favor de la producción, se han ido perdiendo. No todo esto empezó, esta forma de vivir y de relacionarnos con el silencio, hay un momento crucial en la historia donde empezó a cambiar, que es a partir de la revolución industrial, que lo vamos a ver ahora. Este dato a mí me dejó loca de un estudio que hicieron recientemente, y es que hace 200 años una persona, pues las personas esas que están ahí en el campo, recibían en 2 semanas la misma cantidad de estímulos que hoy recibimos en un solo día. O sea, las personas de la imagen de la izquierda tardaban 2 semanas en recibir los estímulos que las personas de la imagen de la derecha reciben en un solo día. A no ser que hagamos algo al respecto, ¿no? Probablemente yo o cualquiera de vosotros, de los que vive también en un entorno más natural, recibe muchos menos estímulos que el que vive en el centro de Barcelona. Al final, tenemos que nosotros voluntariamente hacer el esfuerzo de cambiar ese entorno si queremos reducir esto, porque si nos dejamos llevar por esa rueda y por el camino que está impuesto en las ciudades y
en los centros urbanos vivimos expuestos a una cantidad de estímulos y de ruidos que generan mucho malestar. Porque nuestro sistema nervioso no ha cambiado, el sistema nervioso del ser humano sigue siendo el mismo, el de las personas de la imagen de la izquierda que el de las derechas, que el de la imagen de la derecha, pero el mundo a nuestro alrededor sí ha cambiado, ¿no? Y esto es lo que os decía de la revolución industrial, al final es donde se hizo este cambio de lo que decía al principio, de estar en un ambiente silencioso, pues ahí están las mujeres en casa cosiendo tranquilamente, en silencio, y en la imagen de la derecha están haciendo la misma tarea, la misma actividad, pero de una forma y un entorno totalmente diferente, donde ya no hay esa introspección, ese silencio en el entorno, sino que hay todo lo contrario, ¿no? A partir de la revolución industrial, pues es cuando se empezó a priorizar esa productividad y la urbanización de los entornos antes que el bienestar y el contacto con la naturaleza. De una forma que al final no es que fuera pues planeamos hacer esto, ¿no? Sino que es la evolución en busca de un mayor bienestar en otro sentido, fue esta. Entonces, pues a partir de este momento de la historia es cuando se empezaron a crear las fábricas, los vehículos, las aglomeraciones, las ciudades. Se empezó también a perder ese contacto, esa conexión con la naturaleza y con esos espacios de introspección de los que hablamos, que el ser humano siempre había tenido. Desde hace, como os decía antes, pues desde esto sucede desde hace 200, 300 años, que es la nada comparado con toda la historia de la humanidad, ¿no? Con la forma en la que el ser humano siempre ha vivido. La productividad y la inmediatez empezaron a reemplazar a una forma de vida que era más pausado y más contemplativo, que estaba conectado también con los ciclos de la naturaleza. Todo eso se refleja en la forma en la que nosotros nos relacionamos hoy en día con las otras personas y con el entorno. Este ejemplo, por ejemplo, que se me ocurrió cuando estaba creando este taller, me parece muy significativo. Es como yo me imaginaba, pues antes esperabas una carta de alguien durante meses y encima la enviabas, tú no había un seguimiento en correos, no sabías si la carta llegaba, si no llegaba, si la persona la leía, si no la leía, ¿no? Sabías vivir con esa incertidumbre, con esa paciencia, con ese esperar, con ese simplemente, pues estás presente, vives tu vida mientras esperas esa carta. Hoy tienes ansiedad si alguien no te responde a un WhatsApp en 2 horas, porque se nos está acostumbrando a esa necesidad de respuesta inmediata, de reacción inmediata. Cada segundo de nuestra vida está tan lleno de estímulos y estamos tan acostumbrados a conseguir lo que queremos, lo que necesitamos en el momento, que hemos perdido esa capacidad de esperar, de ser pacientes, de estar presentes. Y esto ha creado una nueva forma de vivir, que es lo que os decía antes, que el sistema nervioso no está preparado para vivir en un estado de constante reacción con las redes sociales, las notificaciones, los mensajes, las noticias constantes. Hay un flujo de información constante que nos empuja a reaccionar a cada instante sin tener un tiempo para procesar lo que sentimos o lo que pensamos, sin integrar eso que percibimos. Y a mí lo que me parece que es realmente interesante de vivir en este estado de reacción es que cuando vivimos en un estado constante de reacción, vivimos en sumisión. Porque si yo no estoy teniendo espacios para procesar la información, procesar los estímulos y poder responder ante ellos, esos espacios de silencio, y vivo constantemente en reacción, soy esclavo primero del exterior, que es lo que está exigiendo esa reacción continua mía, y segundo, de mi propia mente, que desconozco de mis emociones y de su reactividad, de sus impulsos. Si no hay silencio, no hay observación. Y si no hay observación, no hay comprensión ni hay conocimiento. Y si no hay conocimiento interno, no hay libertad. Todo empieza y acaba con esos espacios de silencio que hemos perdido. Y de repente nos encontramos en este punto, que de nuevo, si lo observamos desde fuera, podemos darnos cuenta de lo absurdo que es afirmar que el silencio es un lujo moderno, pero no sabéis la cantidad de noticias que hay con estos titulares. Ahora os pongo unas cuantas. Em, pero vienen a contar un poco que el silencio en esta sociedad y en esta era es un lujo y además es cierto que en determinados contextos sociales no hay esa accesibilidad a espacios de silencio ni espacios naturales, que incluso se empieza a ser un lujo de verdad porque solamente determinadas personas pueden acceder
a, pues me voy a pasar un fin de semana a la montaña o desconecto de esto, desconecto de estos estímulos, paro todo esto y me voy a un entorno más natural, ¿no? Es como que la naturaleza y el silencio ya no son accesibles para cualquiera. Yo os he puesto aquí algunos ejemplos de noticias que hablan de esto, ¿no? Pues por ejemplo, que el silencio y la desconexión digital son un lujo y el malestar de una sociedad que enferma por el ruido constante. El silencio se ha convertido en el lujo más novedoso. El silencio es el nuevo lujo. Cómo vivir en un mundo cada vez más ruidoso nos ha hecho pagar por algo gratuito. Diego Gronda, este también me parece muy, muy heavy, es un arquitecto que diseña los hoteles más top del mundo. Los millonarios buscan el silencio. Ese es el nuevo lujo. Porque el silencio se convirtió en un nuevo estilo de vida, de lujo, y el turismo de la desconexión es el nuevo lujo de los viajeros contemporáneos. Por ejemplo, ¿no? Os he puesto algunos, pero si lo buscáis en Google vais a encontrar muchas noticias que hablan de esto. Porque nos hemos alejado del silencio y al alejarnos del silencio externo, en el contexto social, vivimos con mucho más malestar. Entonces surge esta pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos rodeamos de tanto ruido? No sé si cada uno tiene respuestas a por qué nos rodeamos de tanto ruido a nivel social y a nivel individual. A nivel individual, yo entiendo que es porque tenemos miedo al silencio, que eso vamos a hablar un poco más adelante, a lo que nos podemos encontrar en el silencio. Y a nivel social, pongo al Buda conspiranoico, a nivel social también hay como ese evadir o evitar el silencio por temor a lo que podemos encontrar o lo que podemos descubrir en él, ¿no? Esa parte de más de liberación, por así decirlo. Porque también, esta frase me ha gustado mucho, es que dijo Thomas Merton que el silencio es el aliento de la vida espiritual y en él descubrimos quiénes somos en realidad. No sé si os suena Thomas Merton, es un señor muy parecido, es como la versión guiri de Pablo Dors, porque también es sacerdote, eh, ha vivido muchos años retirado en monasterios y sobre todo profundizando mucho en la meditación, ¿no? Son como este tipo de sacerdotes que no transmiten una doctrina en sí, sino que hablan más de la práctica de la contemplación y del silencio como una forma de liberación de las personas. Em, Esta frase a mí me gusta especialmente porque me lleva a relacionar la falta de silencio que hay en la sociedad con la crisis espiritual que vivimos. Al final el exceso de estímulos es parte de esa crisis espiritual porque nos mantiene desconectados del espíritu, del interior, con la atención puesta constante e involuntariamente en el exterior. Nos convertimos en esclavos del ruido y al hacerlo perdemos nuestra capacidad de ser plenamente humanos. Esto lo decía Merton también. La espiritualidad no tiene tanta floritura ni tanta parafernalia, ¿no? Como parece hoy en día. Mi abuelo era la persona más espiritual que yo he conocido nunca y no encendió nunca jamás un palo santo, ni viajó a la India, tampoco, ni se puso un tercer ojo ni ningún disfraz. Por India adelante, como hemos hecho otros en este tipo de búsqueda, ¿no? Al final era una persona que estaba muy conectado con su espíritu, con la naturaleza y con el entorno y con Dios a su manera, que era una manera muy sencilla y estaba muy basada en el amor y en la honestidad de lo que él sabía que quería aportar al mundo, ¿no? Y siempre como esa honestidad hacia lo que él era y lo que él quería aportar. Eso es la verdadera espiritualidad, es algo muy sencillo. Cuando vivimos rodeados de ruido constante, perdemos la claridad mental. Esto este mes, por ejemplo, yo lo he experimentado mucho. Al levantarme y sentarme en silencio todos los días, he experimentado muchísima claridad mental y muchísima creatividad, de nuevo, que venía como de una época de mucha saturación mental por mucho trabajo, cuando tenemos épocas de mucho trabajo, que además es como trabajo más mecánico, la parte creativa se apaga un poco, porque esa creatividad, que ya lo hemos hablado aquí también, de hecho le dedicamos un mes entero a la creatividad en verano, no, la creatividad se potencia en el silencio es la antesala de la creatividad, porque necesitamos parar todos esos estímulos para que nuestra imaginación empiece a jugar. Este mes, por ejemplo, me he sentido súper creativa y se me han ocurrido un montón de cosas para el arte de la quietud y he vuelto como a tener muchas ganas de crear
a raíz de esos ratos de silencio que tenía. Con el ruido también perdemos conexión con lo que es verdaderamente importante, porque nuestra atención está puesta en esos estímulos externos que nos confunden. No hay claridad mental y no hay conexión con lo que es verdaderamente importante porque también reaccionamos impulsivamente, que es eso que hablábamos antes, ¿no? De vivir en continuo estado de reacción. Y nos sucede esto de que juzgamos mucho sin dar espacio a la comprensión. Nos vemos arrastrados como por una corriente invisible que nos aleja de los demás. También vivir en constante reacción es vivir en sumisión, que es lo que decíamos antes. El silencio también es imprescindible para la escucha. Para comprender al otro primero tengo que escucharle. Para poder escucharle tengo que dar ese espacio de silencio. De ahí viene la comprensión, ¿no? Y también yo veo muy reflejado como el estado de la sociedad hoy en día en que no hay esos espacios de escucha mutua. Cada uno está preocupado por soltar su rollo y porque me escuches a mí, ya está, no me interesa escucharte a ti. Y eso es lo que enfrenta mucho a las personas, porque no hay escucha entre nosotros, porque no hay silencio. Entonces el silencio es una necesidad urgente. Es imprescindible para el bienestar de cualquier persona. Imprescindible también para el bienestar de la sociedad. Cada uno está demasiado ocupado en hacerse oír, en defender sus creencias, su punto de vista. No escuchamos al que tenemos delante. Si no lo escuchamos es como si no lo viéramos. Y sin comprensión hay división, no hay unidad. Así es como vive la sociedad hoy en día, en total división. Divide y vencerás, ¿no? Que decía la... Perdón, cielo, te veo con el móvil que quieres hacer fotos y todo el rato te estoy moviendo en la pantalla. Vale. Pues entonces, si lo que necesitamos para sentirnos mejor y para recuperar esa conexión, tanto con uno mismo como con el entorno, es volver al silencio, nos encontramos también como en esa tesitura de, vale, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando decidimos que ya hemos tenido suficiente, que ya no queremos tantos estímulos, que ya no queremos sentirnos de esta forma y empezamos a buscar ese silencio exterior y a reducir todos esos estímulos, a buscar ambientes más silenciosos, incluso a acercarnos a la meditación. Todas las personas que estamos aquí en mayor o menor medida hemos pasado por este proceso, ¿no? Por querer acercarnos al silencio de una forma o de otra. Entonces lo vamos buscando o lo vamos creando o lo vamos potenciando y empezamos de esta forma, volviendo al silencio, un viaje muy interesante, que es el que nos ha traído hasta aquí. El silencio es como una puerta, digamos, que en un momento determinado decidimos cruzar. Y aquí es donde viene la parte más interesante, ¿no? Porque es cuando llevamos la atención hacia adentro. ¿Qué es lo primero que notas al quedarte en silencio? Yo tengo la respuesta en la siguiente diapositiva, pero quiero que me lo digáis vosotros porque todos habéis tenido esta experiencia. Por ejemplo, esta mañana, ¿no? Venís aquí, primero yo os cuento que es mi cumpleaños y que me caí en el suelo, bla, 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 y nos quedamos en silencio un rato. Al quedarnos en silencio, ¿qué es lo primero que notas? Me abro el chat. ¿Vale? Vacío, vacío, incomodidad, incomodidad. Mucha incomodidad, ¿no? Que la cabeza no para y pensamientos. Bueno, menos mal que alguien nota calma y conexión. Mi corazón, mi cuerpo. Vale, notamos cosas, ¿no? O una paz, esta me gusta mucho, paz que dura segundos y ahí, ¡boom!, salen los pensamientos o nerviosismo. Notamos lo que hay, ¿no? Sea lo que sea que haya en nuestro cuerpo, en los cuerpos vivos, siempre están pasando cosas. Buenas, malas, ¿no? Entendedme, como la etiqueta que nosotros le ponemos de buena o mala, pero un cuerpo que está vivo siempre están pasando cosas. Cuando nos quedamos en silencio, eso es lo primero que notamos, lo que hay dentro. Nos damos cuenta de que no estamos solos, ¿no? Al quedarnos en silencio. Empezamos a oír una voz.
O nos damos cuenta de esa voz, más bien, sea lo que sea que la voz esté contando en el día de hoy. Pero nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay una voz dentro de la cabeza que nunca calla. De hecho, y esto también lo he dicho aquí alguna vez, hay autores, em, sobre todo este señor americano que se llama Eckhart Tolle, no sé pronunciar bien su nombre, que dice, este señor mucho, que como el primer despertar espiritual que tiene una persona es cuando se da cuenta de que hay una voz dentro de su cabeza. Esa es la primera puerta, ¿no? El darme cuenta de que dentro de mi cabeza hay una voz que nunca calla. Si el silencio es una puerta, darnos cuenta de esa voz se convierte en el camino que se abre al otro lado de la puerta. Y ahí es donde aparece pues la verdadera cuestión del silencio, que no es la ausencia de ruido exterior, sino cómo hacer para silenciar la mente, para encontrar ese silenciamiento interior. ¿Cómo llegamos a esa quietud interna que se supone que necesitamos para conocer verdaderamente lo que es el silencio? He traído a nuestra amiga la loca del palo santo porque ella tiene mucho estas inquietudes y este no comprender, ¿no? ¿Cómo se hace? Se pregunta mucho dónde se esconde el silencio interior. Porque ni el palo santo ni las meditaciones de las señoras de YouTube le ayudan mucho a encontrar ese silencio interior ni a quietar la mente. Todos hemos sido ella en algún momento, porque iniciamos el camino hacia el silencio interior sintiéndonos un poco así, sin saber dónde encontrarlo. Y entonces ese recorrido, que yo lo he resumido así, a ver si os vais sintiendo identificados con el recorrido que vamos haciendo internamente cuando tratamos de encontrar ese silencio interior. El primer paso es, como hemos dicho hasta ahora, buscar el silencio exterior, ¿no? La ausencia de ruido, como una necesidad natural por todo lo que hemos visto antes. Pues reducimos estímulos, buscamos entornos más silenciosos. Igual estoy en casa y busco más el silencio y no me pongo podcast todo el rato, o trato de irme a dar un paseo en silencio por un parque. Busco como ese ambiente más silencioso para conectar un poco con el interior. Y ahí empiezo a darme cuenta de la primera traba, el primer obstáculo, que es que una vez que conseguimos dar este paso, nos damos cuenta de que el silencio exterior no garantiza la quietud interior. De hecho, es el escenario perfecto para enfrentarnos a todo eso que muchos acabáis de poner ahora por el chat, ¿no? Como esa incomodidad, vacío, pensamientos, todo eso que aparece cuando dejamos de distraernos, cuando paramos los estímulos. Todos lo hemos vivido ya. Llegamos a ese segundo punto, ese segundo paso, que es darnos cuenta de que hay una voz en la cabeza que nunca para y que no podemos realmente llegar a darnos cuenta de esa voz y de todo el peso y toda la influencia que tiene en nosotros y en la forma en la que actuamos y nos relacionamos con el entorno, de cómo determina absolutamente todo lo que hacemos si no creamos un espacio de silencio donde poder escucharla, donde poder darnos cuenta de ella. Y una vez que la escuchamos, que nos damos cuenta, podemos pasar al primer paso, al siguiente paso, que es lo que es realmente interesante o que nos da un poco esa llave para la cajita de la quietud interior, que es empezar a observarla. Empezar a observar qué dice esa voz. Habitualmente ese diálogo interno o el contenido de ese discurso, de la voz que hay en nuestra cabeza, es lo que genera mucho ruido, toda esa divagación mental, ¿no? Entonces, los que practicamos meditación estamos muy acostumbrados a enfrentarnos a esto a diario, al contenido de esa voz. Y ahí es donde aparece como este tercer paso, que es muy incómodo, que esto también es una expresión de Thomas Merton, que le llama los fantasmas del silencio. De ahí viene también ese miedo al silencio, ¿no? A todo eso que nos podemos encontrar. Es enfrentarnos a esos pensamientos, a esas emociones, a esos recuerdos, vivencias, experiencias, todo eso que emerge cuando dejamos de distraernos. Les tenemos miedo a esos fantasmas porque también no sabemos cómo relacionarnos bien con nuestra mente. Cuando no hemos trabajado en desarrollar o en potenciar esa capacidad que todos tenemos de observar, nos asusta mucho ese contenido mental. No sabemos hasta que empezamos a saberlo, ¿no? A través de la propia experiencia, a través de la práctica. Y entonces nos damos cuenta de que esos fantasmas del silencio, como decía Merton, no son enemigos,
sino que son mensajeros. Son mensajeros de que estamos empezando a vernos con mayor claridad, de que estamos empezando a prestar atención. Cuando yo observo algo, que es lo que siempre hablamos en la práctica de meditación, cuando yo lo observo me doy cuenta de que yo no soy eso que estoy observando. Una cosa es el observador y otra cosa es el objeto que se está observando, ¿verdad? Con cualquier cosa externa a nosotros es muy fácil verlo. Me estáis viendo todos en un móvil o en un ordenador. Estáis observando esa pantalla. Observas la pantalla porque no eres la pantalla. La pantalla está aquí, es una cosa externa a ti. Lo podemos ver con la mesa que está sujetando el ordenador o el móvil, con el suelo, con la botella de agua. No todo lo que yo observo es porque yo no soy eso. Eso es muy obvio cuando está fuera de nosotros. Tenemos que tratar de tener esa experiencia dentro de nosotros, observando esos fantasmas del silencio, esa voz que hay en la cabeza, ese contenido mental. Si yo puedo observar lo que la mente piensa, significa que yo no soy la mente. Aunque sea una experiencia que dure unos segundos. En algún momento la he tenido, ¿no? Me doy cuenta de ese pensamiento y puedo volver a la respiración. Solamente con tener esa experiencia ya me doy cuenta de que yo no soy la mente pensando, porque yo puedo observar eso y puedo salir de ahí, puedo elegir dónde poner la atención. Y ese es el primer paso para llegar al silencio interior. No es la ausencia de pensamientos, sino es que esa voz se calle, no es que la mente no piense, porque la mente siempre va a estar generando pensamientos, es su trabajo. Cuando se repartieron los trabajos en la creación, pues a la mente le tocó el trabajo de pensar, ya está, de generar pensamientos. No vamos a poder hacer que la mente deje de generar pensamientos, pero mi capacidad de observar ese contenido mental y de no quedarme enganchada en ese bucle, de poder salir de ahí, eso es lo que me va a llevar hacia tener mayor calma mental, mayor silencio interior. Cuanto menos me engancho en los pensamientos, más silencio interno voy a poder experimentar. Esa capacidad de me doy cuenta del pensamiento, vuelvo a la respiración, qué aburrido es sentarme y hacer eso, ¿no? Pero todos habéis tenido, o espero, o espero y deseo que lo podáis experimentar en algún momento, esos ratos de silencio en los que perdemos la noción del tiempo, como hablábamos con Mamen también en el taller de neurociencia de este mes, perdemos la noción del tiempo, hemos salido de la mente y somos capaces de estar en esa observación, una observación muy amable también, muy ligera, muy suave, sin tanto esfuerzo, porque también cuando lo hacemos, sobre todo cuando empezamos o cuando lo hacemos las primeras veces, ponemos mucho esfuerzo en la concentración para poder salir de ahí. Por eso también es importante darnos cuenta de, por ejemplo, si yo estoy tratando de observar la respiración o estoy haciendo ese ejercicio como el que hemos hecho hoy, de buscar esos intervalos de silencio, si hay mucha tensión en la cara, por ejemplo, si estoy tensionando mucho los músculos de la cara o la mandíbula, ahí hay mucho esfuerzo en la concentración y lo que queremos es llegar a una atención que es más amable, más suave. A ver si os resulta familiar esto que os voy a decir, porque es un poco la experiencia que yo, que yo, que yo voy teniendo. Para mí entrar en estos espacios de silencio, al principio, es como entrar en un bosque que es desconocido, ¿no? Que da un poco de miedo porque no sabemos qué es lo que va a pasar o lo que nos vamos a encontrar. Y ahí además es como que no hay escapatoria, porque estoy solamente yo con mis pensamientos y con cualquier cosa que surge. Si hay incomodidad, vemos, estamos con esa incomodidad y nada más. Si es un día que a lo mejor estamos más calmados, más tranquilos, estamos con esa calma y con esa tranquilidad. Al principio el silencio es muy denso, es un silencio denso. Así lo he experimentado yo en mis primeros años. Y muchas personas se acercan a la meditación buscando una vía rápida para calmarse o para relajarse, ¿no? Porque muchas personas llegan a la meditación con mucho malestar o con mucha desesperación por el estrés, por la incomodidad emocional, por el ruido mental, por no ser capaces de parar o no saber cómo hacerlo. Y entonces se encuentran a la loca esa del palo santo en un vídeo de Instagram y dicen, ah, pues esto es lo que yo necesito para sentirme bien, ¿no? Entonces hay muchas personas que sí que llegan a la meditación con este dolor, con esta incomodidad, con esta necesidad de calmar ese malestar.
Y en ese punto pretendemos un poco utilizarla para escapar de una incomodidad que tenemos en nuestra vida. Pero cuando empezamos a recorrer ese camino, nos damos cuenta de que en realidad meditar es aprender a estar con esa incomodidad. Si yo cierro los ojos y lo que siento es incomodidad y decido no moverme o no salir de aquí durante unos minutos, lo que estoy haciendo es fortalecer mi capacidad de estar con esa incomodidad. Y entender también que no pasa nada, ¿no? Como hablábamos también en el taller de Mamen de este mes, con esa parte que yo dije de que al final cuando dije que la meditación me estaba volviendo un poco insensible, ¿no? Como esa que se va aligerando el drama en la vida, ¿no? Es como, vale, pues siento mucha incomodidad hoy o hoy me siento de esta manera, pero no pasa nada en verdad, ¿no? Como no pasa nada porque es la experiencia que estoy teniendo hoy en mi cuerpo, en mi mente, esto es lo que está sucediendo hoy. El valor que yo le doy a eso es lo que hace que se incentive ese drama, que yo no tenga esa capacidad de salir del bucle mental es lo que genera ese ruido interno. La verdadera transformación llega cuando pasamos la dificultad inicial y cuando aprendemos a estar con lo que surge en el silencio, a sostener esa incomodidad. Para mí siempre ha sido una experiencia tremendamente empoderante y liberadora. Darme cuenta de que yo puedo estar con una incomodidad que durante toda mi vida he tratado de evadir o de escapar de ella, no de taparla. Darme cuenta de que tengo la fortaleza o la capacidad, porque ni siquiera es fortaleza, es capacidad de estar con eso, que puedo estar, como decía ese filósofo de hace 4 siglos, que puedo estar con los ojos cerrados en silencio, en la soledad de una habitación, con lo que hay, eso a mí me parece que es una experiencia tremendamente liberadora. Te da confianza y te hace desarrollar mucha fortaleza. Y ahí también te das cuenta de que el silencio no es la ausencia de lucha, es como un terreno donde nos podemos enfrentar a nuestra verdadera condición con honestidad, a eso que encontramos en el silencio, ¿no? En lugar de tratar de controlar los pensamientos o de cambiarlos, puedo aprender a convivir con ellos, a permitirlos de esa forma, porque ya no tengo esa identificación tan grande, porque las observo de una forma más amable, más suave, no como más de pues esto está ahí y no pasa nada. Es como un acto de aceptación también que nos permite encontrar un espacio de serenidad cuando hay caos, tanto externamente como internamente. Es como un espacio donde me puedo anclar como ese ojo del huracán. El silencio empieza con la aceptación de lo que hay y durante lo que con la aceptación de lo que durante mucho tiempo tratamos de evitar o no miramos. Es como un espejo que nos devuelve nuestra imagen auténtica. En el silencio veo eso y me doy cuenta de eso. Como decía Merton, es el aliento de la vida espiritual. Darme cuenta de mí, darme cuenta de lo que realmente soy o de lo que realmente sucede dentro de mí. Y también es el terreno para conseguir aquietar la mente, que en última instancia es lo que nos va a ayudar a tener más bienestar en nuestra vida. En este artículo de la revista Science, que es como la revista la más famosa, la más conocida, la que tiene más prestigio, ¿no? Para publicaciones científicas, en el 2010 se publicó este artículo que decía, se llama así, ¿no? Una mente que divaga es una mente infeliz. Y en este artículo se hablaba de un estudio donde se preguntó a muchas personas qué les hacía feliz y qué les hacía infeliz. Y de las respuestas que se dieron, se sacó la conclusión de que estadísticamente lo que más infeliz hace a las personas es la divagación mental. La divagación mental, si yo os pregunto qué es, todos entendemos que es lo contrario al silencio interior, ¿verdad? Es esa falta de paz interior, es la falta de calma mental, es un estado en el que estamos constantemente siendo arrastrados por una noria de pensamientos que nunca para de girar. Cuando algo nos preocupa o nos inquieta,
la mente enseguida entra en esa noria. Podéis reconocer esos momentos en vuestra vida o en vuestra experiencia, ¿no? Sabréis también reconocer lo agotador que resulta estar dentro de esa noria, dentro de la cabeza. Acabas teniendo como una sensación de realmente agotamiento, incluso físico, simplemente de pensar, de divagar. No poder dormir porque la mente no para. Eso seguramente todos habéis experimentado también. La sensación de ansiedad, de miedo, de preocupación, todo eso están ligadas, o sea, esas sensaciones están ligadas a determinados pensamientos que se entrelazan entre ellos y se van retroalimentando, ¿no? Pero es que no necesariamente tiene que ser ni siquiera por algo que nos preocupa. Cualquier cosa, cualquier excusa es buena para que se desate esa divagación mental. Al final la mente tiene una tendencia natural a enredarse en sí misma y en los pensamientos. Y en la tradición budista se contemplaba esta divagación mental como la principal causa de sufrimiento del ser humano. Seguro que os suena esta frase de Buda que decía que nada nos causa más sufrimiento que nuestros propios pensamientos. Se parece mucho al titular de ese artículo científico que os acabo de poner, que una mente que divaga es una mente infeliz. En el budismo, a la divagación mental se le llamó mente mono. Seguro que también ya habéis oído esta expresión, que a mí me parece muy divertida y creo que es además muy, muy real y muy acertada, ¿no? Es como una analogía el mono que va saltando de un lado a otro, eso es la mente, cuando está en un estado de divagación mental. Ese ruido mental, los saltos constantes, y es una de las principales causas de sufrimiento, que la mente esté constantemente saltando. Lo decía Buda hace 2000 años, lo dice la ciencia ahora a través de diferentes estudios, el ser humano sufre mucho por su mente. En la ciencia moderna, esa mente mono se le llama red neuronal por defecto, de la que también habéis oído hablar mucho, ¿verdad? Aquí también la hemos mencionado muchas veces. Es esa parte del cerebro que está activa incluso cuando no estamos enfocados en ninguna tarea, ni estamos haciendo nada en concreto. Esa parte del cerebro que nunca descansa y es en parte responsable de esa voz que está en la cabeza de la que nos damos cuenta cuando nos quedamos en silencio. No hace tanto que está como descubierta o nombrada esa red neuronal por defecto. Pues el señor Buda hace mucho tiempo le llamó mente mono y se quedó tan pancho, ¿no? Pues los científicos dijeron que mente mono ni que niño muerto. A esto le vamos a poner un nombre serio, un nombre serio acorde con la seriedad que tenemos y la bata blanca. Y entonces fue este señor, ¿vale? Que se llama, pues como se llame, porque no vais a acordaros del nombre. Se apellida Ingvar y es un neurocientífico que fue el que por primera vez estudió o quiso saber qué pasaba en el cerebro cuando no hacemos nada. Entonces metió a una persona en una máquina de neuroimagen para observar qué pasaba en el cerebro cuando la persona no estaba haciendo nada. Fue la primera vez que se trató de descubrir qué pasaba ahí dentro y fue en 1977, o sea, fue antes de ayer, no hace nada de tiempo. Y ahí es cuando se descubrió que incluso cuando estamos parados y estamos sin hacer nada, la mente no para, está llena de actividad. Es como una actividad espontánea, que son esos pensamientos que surgen cuando yo no le estoy diciendo a la mente que tiene que pensar, sino que ella va por libre. No es yo conscientemente me pongo a pensar, sino que la mente lo hace por sí, lo hace de por sí libremente. E incluso cuando yo estoy haciendo nada. Es algo que experimentamos muchísimo, por ejemplo, cuando estamos conduciendo. La mente va por libre. Si estamos dando un paseo, si estamos en la cama porque queremos dormirnos, ¿no? En esos momentos es cuando la red neuronal por defecto está más activa, cuando no estamos haciendo nada. Y este otro señor fue el que se dedicó ya a estudiarla como con más seriedad, con un grupo de otros señores y dijo, venga, pues vamos a ver qué es realmente esto de lo que en los años 70 se empezó a hablar. Este Marcus lo empezó a estudiar en el año 2001. O sea, como veis, todo esto es muy reciente. Ahora la neurociencia también está como muy de moda. Es algo muy trendy. Pero todos estos descubrimientos y sobre todo aplicados a los efectos de la meditación son cosas que se empiezan a estudiar desde hace muy poquito tiempo. Entonces este señor, que fue el primero, por cierto, que le dio ese nombre de red neuronal por defecto, empezó a demostrar
que hay, o sea, que este movimiento de la mente, que sucede de forma involuntaria, es el responsable de la divagación mental, también de la autorreflexión y de la construcción del yo. Esto vamos a ver ahora porque es interesante y porque está muy relacionado con el silencio interior. Y él también demostró en los estudios que hizo que la hiperactividad de esta red neuronal por defecto, la mente mono, yendo por libre cuando el mono salta mucho, está relacionada con trastornos de depresión y de ansiedad. Porque eso, ¿cuál es la raíz o lo que lo genera o lo potencia? La mente. La mente enredándose en sí misma, ese bucle mental y no ser capaces de salir de ahí. De hecho, esta persona dijo una cosa que a mí me gusta mucho y es que llamó a esta actividad del cerebro energía oscura. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Yo creo que los que habéis hecho el curso del bosque sí, porque, Tomás, no digas que no, porque estoy yo en una clase del bosque, lo cuento. Porque me gusta mucho la expresión de energía oscura, porque él dijo, joder, pues esto, cuando él explicaba las conclusiones de sus investigaciones, decía que había descubierto una energía oscura que se movía a través del cerebro cuando no prestábamos atención, y de hecho la comparó con la energía oscura del universo, que me encantaría yo explicaros de qué se trata, pero no lo sé, ¿vale? Me pareció muy bonito, entonces me lo he apuntado en notas aquí, pero yo no sé cuál es la energía oscura del universo. Se lo podemos preguntar a Mamen en la próxima sesión. A ver si ella lo sabe. Lo que a mí me gusta de esto, pues que al final, como que él se imaginaba que ese movimiento de la mente era oscuro porque era el que generaba el sufrimiento. ¿No? Es como no había claridad y no había conciencia, sino que la mente por sí misma tenía una energía que se movía de un lado a otro, como esa mente mono que decía el budismo, y consumía una cantidad de energía que es incluso mayor que la que consumimos cuando estamos activos, ¿no? Cuando estamos en reposo, eso no para y consume mucha más energía. Esto demuestra que el cerebro siempre está procesando información, siempre está reflexionando sobre el pasado y el futuro o generando pensamientos espontáneos. Y cuanta más actividad hay en esa red neuronal por defecto, más insatisfacción tenemos. Vemos que todo esto nos lleva a esa frase de Buda de hace más de 2000 años, ¿no? Cuando dijo que nada puede causarnos más sufrimiento que nuestros propios pensamientos, ni siquiera el peor de nuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es el contenido de esa energía oscura de la que hablaba el tal Marcus? Es esa actividad de la mente que nunca descansa, ¿no? Principalmente lo que hay ahí, el contenido de esa divagación mental, son pensamientos sobre el pasado y sobre el futuro, esto todos lo sabemos, ¿no? Son recuerdos sobre el pasado, proyecciones al futuro. La mente está bailando entre estas dos líneas de tiempo casi todo el rato, mientras la vida sucede aquí. Pero la mente está entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro. Tenemos mucho diálogo interior y hay una narrativa interna constantemente, que es la que genera pensamientos espontáneos que no están necesariamente relacionados con la realidad que yo estoy viviendo en el presente. Y el 70% de ese diálogo interior es lo que se llama autorreferenciado. Es decir, yo soy el protagonista de todo este diálogo interior. Yo relato lo que está pasando, ¿no? Eso me hace tener una absoluta identificación con mi diálogo interior, con el contenido de la mente. Como yo soy el protagonista de todo lo que la mente relata, si no aprendo a colocarme conscientemente en una posición más de observador, que es lo que tratamos de trabajar con la meditación, sobre todo cuando nuestro objetivo es llegar a ese silencio interior o es aquietar la mente, si no consigo colocarme en una posición más de observador, de espectador, vivo identificándome con todo lo que la mente cuenta porque yo soy el protagonista de todo eso, que al final eso no dejan de ser pensamientos, experiencias en la mente. No es la realidad que yo estoy experimentando. Y de hecho este tipo de estudios se ve que por lo general las personas nos pasamos prácticamente el 80% de nuestro tiempo en esta red neuronal por defecto. Es como que vivimos en un estado de ruido de fondo constante, de ruido mental. Prestemos o no prestemos atención, ¿no? El cerebro está en constante actividad, sin silencio, sin descanso. Y eso está
directamente relacionado con nuestro bienestar, con nuestra calidad de vida y al final con nuestra felicidad. Entonces, ahora que sabemos todo esto y que tenemos identificado también en nosotros que esto sucede y que esto es una experiencia interna, la pregunta realmente importante es cómo podemos aquietar la mente o llegar a ese silencio interior, ¿no? Que sería al final pues reducir en la medida de lo posible la actividad de la red neuronal por defecto, hacer que el mono salte menos y esté más tiempo en reposo, que esté más tiempo descansando. Y yo os pregunto ahora si habéis tenido experiencias de silenciamiento interior en momentos de meditación, en algún momento. Si habéis llegado a tener esa experiencia de la que hablaba también antes de, bueno, pues un poco perder la noción del tiempo porque la mente se aquieta. O puede ser en otros momentos también, no necesariamente tenemos que estar en meditación para llegar a ese estado de silencio interior, ¿no? Sucede también pues, cuando estamos viviendo experiencias de mucha conexión, por ejemplo, porque eso nos hace estar presentes. Es decir, la mente no está saltando en recuerdos del pasado, proyecciones al futuro. Yo en estos meses, como he estado en sitios con una naturaleza brutal, me ha sucedido mucho. De hecho, he llegado a emocionarme mucho en las montañas. E ir con la moto y de repente tener que parar porque me estaba abrumando muchísimo el paisaje y encontrarme como en el medio de una montaña muy profunda. Y es un momento de mucha conexión donde sucede un poco lo mismo, se pierde esa noción del tiempo, la mente no está proyectando al futuro, recordando el pasado. Hay un estado un poco de silencio interior, de mucha conexión con lo que hay en la realidad, de mucha presencia. Se da sobre todo en la naturaleza, ¿no? Cuando nos rodeamos de mucha belleza en la naturaleza. A ver, que estáis poniendo cosas. Observar atardeceres y amaneceres. De hecho, hay como un silencio muy especial en el amanecer y en el atardecer, si lo estamos viendo. Actividades artísticas también, que es un poco como lo que hablaba al principio de nuestros antepasados, que tenían como sus actividades cotidianas eran muy artesanas, no de hacer cosas con las manos en ambientes de silencio. En la práctica de yoga también sucede. Bueno, es que es otra forma de meditación, es como una meditación en movimiento. Meditando a veces, otras en la ducha, haciendo deporte. De hecho, en el deporte hay, sobre todo los que son atletas profesionales, hay como esta expresión, ¿no? Que es como, le llaman la zona, que es como cuando entras en un estado de muchísimo foco en la actividad que estás relacionando, ¿no? En el deporte especialmente porque estás utilizando tu cuerpo físico. El túnel. Cuando estoy en la montaña, a mí en la montaña me pasa mucho. Mi amiga Agri, que estoy aquí con ella, antes estábamos ahí en la piscina y lo estábamos hablando, porque ella pues viene de una época de trabajar mucho y se vuelven ya mañana, ella y mi otro amigo. Entonces estaban como que no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir y me hizo mucha gracia porque era algo que decíamos, ella decía mucho en la universidad, esta expresión, cuando estábamos así como en casa, pues en la universidad ya ves tú qué preocupaciones teníamos de vida, ningunas. Em, que dice, estoy aquí también, estoy como, como un calcetín dado la vuelta. Y a mí me encanta que lo exprese de esta forma, que es como que estás como hacia adentro a gusto, es como el calcetín le das la vuelta, le das la vuelta y estás como en un estado de muchísima introspección, ¿no? Como si echas la cremallera y te quedas dentro. Pues eso también es un estado de silencio interior, el calcetín dado la vuelta. Con cualquier tipo que lo estáis diciendo también por el chat, de expresión artística, sucede mucho. De hecho, en uno de los talleres del año pasado, esto es que daba al final del reto, ponía el ejemplo de Soul, de la peli de Soul, ¿no? De cómo hay como ese lugar, ese espacio en el mundo de las almas, al que llegan no solo los que no han nacido, las almas que no han nacido todavía, sino las
las que están en la tierra, pero de repente pues uno está tocando el piano, otro está jugando un partido de baloncesto. Entonces cuando están como justo en ese momento de tanta conexión, es como que su alma entra en otro plano, ¿no? Que es como ese plano donde se encontraban todas las almas que estaban en ese estado. Pues esos son estados de silencio interior, porque la mente no está pensando, la mente no está en pasado o en futuro, está en calma. Y son momentos que todos al tener la experiencia también los identificamos como momentos de muchísimo bienestar, de mucha calma, de mucha tranquilidad. ¿Se puede vivir así constantemente? Bueno, a lo mejor retirándonos a un monasterio en el Himalaya, dejando de tener contacto con... Uy, que se me cae esta. Dejando de tener contacto con el mundo exterior, ¿no? Hay una frase que a mí también, o como algo que se dice, que a mí también me hace mucha gracia porque la veo muy real y es como, pues, la gente que está como muy en camino espiritual, ¿no? Y así, sintiéndose muy iluminados y se les dice, sí, pues, ¿sabes cuándo iluminado estás? Cuando vas a pasar una semana con tu familia, ¿no? ¿Cómo es esas reacciones que tienes? Porque al final, pues en los vínculos familiares, que es donde se despiertan pues todas las heridas que tú puedas tener o tu máxima vulnerabilidad, ¿no? Ahí es cuando realmente vas a ver si estás iluminado o no estás iluminado. Pero en definitiva, este estado o esta capacidad de aquietar la mente llega, una vía es la meditación, que es lo que practicamos aquí. Sucede también mucho, como en todas estas cosas que habéis dicho, en momentos de conexión con la naturaleza, en momentos de conexión con otras personas. Esto también seguramente lo hayáis experimentado, ¿no? Cuando alguien a quien amas mucho o alguien con quien has visto lo mismo, has compartido una experiencia muy intensa, has sentido lo mismo, has hecho lo mismo, no has tenido como esa misma experiencia, se puede dar ese momento de mucha conexión. En definitiva, es cuando estamos presentes, cuando prestamos atención, es cuando la mente descansa. Krishnamurti lo decía de esta forma, tan, tan sabia y tan simple, ¿no? Cuando hay atención, la mente se aquieta. Esa es la puerta al silencio interior. Así es como se llega a ese silenciamiento interior que decía Pablo Dors, cuando hay atención. A través de la meditación, cualquier tipo de meditación, lo que hacemos fundamentalmente es fortalecer la atención, como la práctica que hemos hecho hoy al empezar. No hago nada más que prestar atención a ese espacio minúsculo que hay entre una inhalación y una exhalación, o al final de cada inhalación, al final de cada exhalación. Entonces, cuanto más atención llevo ahí, cuanto más me doy cuenta de eso, la mente más quieta está, porque no le estoy permitiendo esos saltos al mono. Estoy con mi atención puesta en descansar en ese silencio que ya existe dentro de nosotros. Y hay una parte del cerebro, que esto también lo hablamos mucho, ¿no? Esa parte del cerebro que es la amígdala, que es la que está relacionada con la reactividad emocional, con las emociones. Acordaos que mencionaba al principio, ¿no?, que socialmente estamos viviendo en un estado de reacción continua. Nuestra mente está sometida a esa reacción continua a través de los estímulos que estamos recibiendo. Nuestras emociones, o sea, porque al final la reactividad viene de la emoción. Voy a bajar un poco el aire acondicionado porque creo que ya me estoy pasando. A ver esto. Bueno, eso, os decía que vivimos en ese estado de... No lo he hecho mal, perdón. Ya está. Pensaba que lo estaba quitando, lo estaba poniendo más fuerte, ¿vale? Que me rasca mucho la garganta. Bueno, que vivimos en ese estado de reacción constante. Entonces, cuando trabajamos en potenciar la atención, a través de la meditación, lo que hacemos es poquito a poco y muy sutilmente ir reduciendo, sobre todo en los momentos en los que estamos en esa práctica, reduciendo la actividad de la amígdala. Se va disminuyendo poco a poco, por lo que disminuye también nuestra reactividad y empezamos a recuperar ese espacio de escucha, de entendimiento, que nos sucede que nos hace falta en nuestra vida individual y en nuestras relaciones,
y al final eso es un reflejo, que también lo hablamos siempre aquí, de la forma en la que creamos la sociedad e interactuamos unos con otros, ¿no? En este caso, pues en esos espacios de silencio y de escucha. Entonces, con estos dos mecanismos, prestando atención y reduciendo la reactividad, que significa que hay una mayor conciencia de las emociones y hay una mayor regulación emocional, es decir, yo no, como tengo una mayor conciencia, presto más atención, reduzco ese estado de reacción constante, porque la emoción es la que precede al impulso, a esa reacción. Entonces, con esa regulación, a través de la atención y la reducción de la reactividad, llegamos un poco a regular el yo, que por eso os decía antes, ¿no? Que ese contenido de la divagación mental, del diálogo interno, sobre todo es autorreferenciado, donde yo soy el protagonista. Cuando yo consigo observar esos pensamientos involuntarios, toda esa actividad de la red neuronal por defecto, donde yo soy el protagonista, empiezo a observar eso y me desidentifico un poco. Es como pasar de ser el protagonista a ser el observador, ¿no? Observo el diálogo interno en vez de protagonizar el diálogo interno. En vez de vivirlo plenamente, empiezo a observar ese contenido. Y eso es lo que nos va llevando a un estado de mayor silencio interior, que obviamente no lo vamos a experimentar las 24 horas del día durante toda nuestra vida, ¿no? Pero tener todos los días un ratito donde yo conscientemente trabajo en esto, potencio en esto, me ayuda a luego vivir mi vida, a poder aplicarlo en mis interacciones, a poder aplicarlo en mi día a día, en mi vida cotidiana. Al final, con estas prácticas, lo que hacemos es aprender a observar la mente y a etiquetar ese contenido mental como algo ajeno a mí. Yo soy el que observa los pensamientos, no el protagonista de ese diálogo interior. Fijaos lo que hacemos aquí. El primer paso para el silencio interior es pasar de ser protagonistas a ser espectadores de nuestra propia mente. Colocarme en ese espacio de observación. Eso lo hago con la meditación, sobre todo cuando hago esos ratitos de silencio, que son mucho más difíciles, porque no tenemos una voz que nos va guiando, que va guiando la mente, que eso también lo decimos aquí mucho, ¿no? Al final tienen objetivos diferentes y las dos prácticas son igual de útiles, igual de válidas, y dependiendo de lo que queramos trabajar, las utilizamos de una forma o de otra, ¿no? Yo utilizo las dos y este mes pues también me apetecía tener como una experiencia de solamente sentarme en silencio, que hacía tiempo que no lo hacía. Em, en los retiros de silencio también pues se combinan las dos, siempre pues, se van guiando esas prácticas y luego se da espacio para que las personas se queden en silencio por sí mismas, pero sabiendo lo que hacen. Al final no es como me siento y ya está, ¿no? Porque eso también nos sucede mucho. Al no saber es como me siento y no sé, me siento en silencio, cierro los ojos y ¿qué hago? Eso también es como una pregunta que surge mucho. Y esto es sobre todo lo que quiero que saquemos de este mes de práctica, que cada uno que tenga bien integrado esta experiencia, que al final el silencio interior no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de no engancharnos con ellos. ¿No? Esto nos ayuda mucho en los momentos de mucha divagación mental, de mucho bucle. Cuando eso nos está generando mucho sufrimiento, ser capaces de volver a esto y de darnos cuenta. Darnos y saber que la mente siempre va a estar generando ese movimiento, pero yo puedo reducirlo considerablemente. Y sobre todo puedo darme cuenta, esa es la clave de todo. Darme cuenta de la mente, darme cuenta de cómo funciona, darme cuenta de lo que está contando, aprender a diferenciar también los pensamientos que me benefician y potencian mi bienestar y los pensamientos que solamente me limitan y generan sufrimiento. No, pues como os decía antes, este mes, por ejemplo, me he sentido mucho más creativa, ha tenido muchas ideas, se me han ocurrido muchas cosas. Pues obviamente yo ese pensamiento no lo desecho, yo ese pensamiento lo escribo, lo utilizo, lo desarrollo, ¿no? Al final la mente tiene un potencial increíble. Depende de nosotros, de cómo utilicemos eso. Si utilizamos la mente a nuestro favor o si somos esclavos y vivimos en esa sumisión, tanto de la mente como de nuestro exterior. Porque estamos constantemente consumiendo nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos alimento
es mi responsabilidad. Eso sí que es algo que yo he tenido como experiencia personal, lo he experimentado muy claramente, no he tenido mucha claridad sobre esto. Al final, no es los pensamientos que yo alimento dentro de mi cabeza no es responsabilidad de mis padres, ni de mis ancestros, ni del sistema, ni de la sociedad, ni de los políticos, ni del entorno, ni del capitalismo, ni del comunismo. Los, los pensamientos que yo elijo alimentar es mi responsabilidad. Por supuesto que hay partes de mi bienestar que dependen de un contexto externo a mí. ¿No? Eso también lo hablamos siempre. Que yo puedo cambiar, que no puedo cambiar y puedo aceptar o trabajar en aceptar. Es lo más útil. ¿No? Pero donde yo pongo la atención y cómo me relaciono con mi mente, qué tipo de pensamientos alimento, eso depende de mí. Y puede ser que nadie me haya enseñado a hacerlo. Está claro. Por eso yo, como el adulto que soy, puedo aprender o puedo desarrollar esas herramientas y esos recursos, ¿no? La meditación al final, las prácticas contemplativas, que no necesariamente es sentarse en silencio, ¿no? Como os decía antes, pues puedes irte a mirar el mar un rato, si lo tienes cerca, bajar al parque y mirar las hojas de los árboles un ratito. Eso es una práctica contemplativa, ¿no? Mirar la pared en silencio, mirar una mosca dar vueltas sobre sí misma. Eso estoy contemplando, estoy observando, estoy prestando atención. Eso es lo que me ayuda a volver al silencio, a aquietar la mente y a observar. Al final, si hago esas prácticas contemplativas, también es para poder llevar esa observación que hago del exterior a mi interior. Y es lo que en tanto en las tradiciones espirituales ancestrales, en cualquiera, siempre han practicado y enseñado. Las prácticas contemplativas, el silencio, la introspección. Y para terminar, me gustaría compartir una reflexión, o varias, dos he puesto, que son a las que he llegado este mes, em, donde he desarrollado ese compromiso más fuerte con la práctica del silencio y me he estado sentando todos los días, sobre todo temprano, al amanecer. Y he podido ver con mucha claridad esto, que el verdadero propósito del silencio es hacernos más presentes en el mundo, no alejarnos de él. No, el silencio es como una puerta de entrada, que decía antes, a la escucha y a la comprensión, también a la claridad. Cuando cruzamos esa puerta nos damos cuenta de que no estamos aislados, que estamos muy conectados a todo lo que nos rodea. Y el propósito de la contemplación y de estas prácticas no es apartarse del mundo, sino volver a él de otra forma, relacionarme con él de una forma más abierta y más comprensiva, salir del yo y aprender a escuchar y a dar espacio al mundo también en mí, con lo que es y con lo que tiene, con lo que me gusta y con lo que no me gusta, con lo que me parece súper placentero y con lo que me incomoda. ¿No? Al final todo eso forma parte del mundo. Y yo soy una motita de polvo insignificante en este planeta. Si me mirara desde el espacio exterior, ni siquiera existiría en esa visión, ¿no? El silencio a mí me hace estar más presente en el mundo de esta forma, dándome más cuenta de esto. Y que el silencio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para abrirnos con mayor comprensión y mayor sabiduría. Y es algo que he sentido mucho estas semanas, también cuando tenía experiencias de mucha paz, había como un silencio total de la mente que se traducía en un cese del protagonismo, un cese del drama. Creo que lo dije también en el taller de Mamen de hace un par de semanas, pues por ejemplo lo que me pasó con el banco, ¿no? Como que me duplicaron la tarjeta, me vaciaron la cuenta del banco y ni siquiera me era capaz de enfadarme, tampoco mucho. Pues es como, bueno, pues esto, o sea, yo podía observar como todo ese mecanismo interno, al final como al principio mucha rabia, mucha frustración y después como mucha suavidad al respecto. No es como, pues ya está, esto sucede, no pasa nada. Como que sobre todo me salía esa parte de comprensión de que no, de que realmente no pasa nada. Es una sensación de mucha apertura y mucha claridad.
Y ahí sentía que esa paz, que de hecho lo he escrito muchas veces en las notitas que escribía después de meditar, sentía que esa paz no podía ser solo mía, que era una paz que debería, o sea, no debería ser exclusivo e individual, aunque lo esté experimentando yo como persona individual, que de alguna forma lo que me nacía era, ojalá pudiera sacar esto que siento, toda esta claridad, meterla en un frasquito y darle el frasquito a la gente, no poder repartirlo, como algo que no fuera una experiencia individual, sino que irradiara hacia los demás, que como que esa paz verdadera o esa claridad pudiera compartirse con los demás de alguna forma. No, yo no puedo entrar dentro de la experiencia interna de nadie y hacerle llegar a esa paz interior o a ese estado de silencio interior. No puedo practicar el silencio ni la contemplación por otras personas. Lo único que puedo hacer al final pues es compartir el camino de esta forma para quien lo necesite o para quien lo pueda seguir. Y sobre todo, y esto también lo he sentido mucho este mes, practicarlo yo, tener yo la experiencia para poder transmitirlo desde este lugar. Igual que otras personas también lo han transmitido, ¿no? Creo que también hacen falta como más espacios donde se pueda hablar de este tipo de experiencias o de estas posibilidades de claridad interior de una forma como más amena, más accesible, sin tantas florituras o sin que parezca como una experiencia muy inalcanzable. Y mi experiencia con el silencio interior, al final, yo siento que es algo. Primero, también hay una cosa que he sentido mucho y digo, ojo, pues. Y aparte que ayer fue mi cumpleaños, cumplí 33 años, por cierto, la edad de Cristo. Lo he sentido mucho esta semana, es decir, es que me siento súper joven, soy súper joven, me queda toda la vida todavía. Si experimento este silencio en este momento, ¿no? Que no podré experimentar dentro de 30 años, por ejemplo. Entonces es como un camino que yo en mi caso lo veo muy claro, pero no me aleja del mundo, ¿no? Mi intención no es encerrarme en un monasterio y separarme del mundo, sino que quiero que este camino me ayude a comprender el mundo y a abrirme al mundo de otra forma. Em, y todas las personas que al final se acercan a esto, yo creo que en cierta medida, de una forma o de otra, tienen también esta misión. Eso de lo que yo experimento en esos momentos de paz interior, cuando digo yo, digo cualquiera de vosotros, ¿no? Que tenemos esa experiencia, de alguna forma, parte de nuestra misión es ser capaz de irradiar eso hacia los demás y de compartirlo de alguna manera. Y hasta aquí la chapa de hoy, que creo que además hoy me ha alargado mucho, ¿no? Llevo un montón de rato hablando. A ver, voy a dejar de compartir esto. Que espero que os haya gustado el taller de este mes y sobre todo que os haya servido, ¿no? Ya no solo el taller, que aquí al final en los talleres que damos o en estos encuentros, em, bueno, pues lo que intentamos es que sean como un poco psicoeducativos o poner en palabras experiencias que todos podemos tener o vamos teniendo a través de la meditación, pero lo realmente interesante aquí es que cada uno tenga esa experiencia, porque cuando yo experimento algo es cuando lo siento como verdad. Entonces necesitamos cada uno tener esa experiencia de la forma que sea y en la medida que sea, ¿no? Y bueno, para mí esto último sobre todo es importante, que no sea algo que nos aleje del mundo ni que nos aleje de los demás, sino que nos ayude a conectar desde otro lugar y de otra forma. Y hasta aquí. Hasta aquí estaría. No sé si a alguien le apetece compartir algo o quiere decir algo antes de despedirnos. Que por cierto, el mes que viene, que ya empieza en 2 días, vamos a tratar el tema que tratamos el mes que viene, en abril, es sobre la respiración, ¿vale? Vamos a centrarnos en la respiración. No vamos a hacer, no son ejercicios de meditación, o sea, de respiración, en plan pranayama o ejercicios en los que trabajamos con la respiración, sino que la vamos a utilizar mucho para potenciar esa observación, porque al final la respiración y el silencio interior
están unidos. Y como además todo ese mes, todo el mes que viene, voy a estar en India y vamos a tener los dos viajes, los dos grupos, que tengo muchas ganas de que empecemos con los viajes. El taller del mes que viene no lo voy a dar yo y lo va a dar una persona que es increíble, que es una persona experta en respiración, que además mañana no, el día 1, que os mando el mail con los horarios de los encuentros de este mes, os mando también una entrevista en este podcast que yo os paso muchas veces, que se llama Tengo un plan, donde ella salió una vez, se llama Sol de la Torre, a lo mejor alguno la conocéis. Pues estaba hablando con ella, porque además estaba en Bali también el mes pasado, y es encantadora y viene a darnos el taller del mes que viene. Tengo muchas ganas de que venga, porque además ella le da un enfoque muy de andar por casa, como a mí me gusta, como, o sea, la forma en la que ella se expresa, ¿no? Entonces os paso tanto su cuenta para la que, pues si la queréis ver, se llama Suelto Wanda en Instagram. Y os paso también la entrevista que fue cuando yo la conocí hace unos meses en Tengo un plan. Y es una charla muy guay donde habla mucho de la respiración y de cómo todos respiramos mal. Entonces también me interesaba mucho que viniera una persona como ella, no alguien más como hacer ejercicios de respiración, sino hablarnos de la utilidad que tiene, ¿no? Y cómo eso puede mejorar nuestra vida si prestamos atención ahí. Así que estoy muy contenta de que haya aceptado y vaya a venir. Y ella es la que nos dará el taller el mes que viene, ¿vale? Yo no lo daré, me conectaré desde India con Aura y con Cielo. Que estaremos, yo creo que ese día nos toca estar en Pushkar, lo veremos, que no sé exactamente ahora mismo, pero sé que es como cuando estamos con el segundo grupo. En fin, que el mes que viene el sol. Así que nada, el mes que viene trabajamos con la respiración y son ejercicios, meditaciones y prácticas que complementan muy bien todo lo que hemos estado viendo durante este mes. Y además que las de este mes ya las tenéis, bueno, falta la de mañana, que la recibís mañana. Son meditaciones que se pueden complementar mucho, ¿no? Durante todo el mes que viene, pues hacer las dos prácticas os va a ayudar mucho y yo creo que son muy útiles, tanto las de este mes como las del mes que viene, para, para ayudarnos en, bueno, pues a parar ese ruido mental, a que el mono salte menos y a que podamos vivir con mayor bienestar y que todo esto que practicamos aquí sea de utilidad para nuestras vidas, que al final es por el único motivo por el que lo hacemos. ¿No? ¿De qué serviría si no fuera por eso? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber venido un domingo más. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Gracias, Marta. Para mí también ha sido uno de mis talleres favoritos. Y eso que estaba un poco agobiada, diciendo, porque lo iba como preparando a trocitos. Mis amigos están de vacaciones, yo no, porque tenía que preparar esto y otras cosas, ¿no? Y iba como ahí con el ordenador por todas partes haciéndolo, pero bueno, al final creo que ha quedado una cosa muy guay y muy útil, sobre todo. Así que nada, os lo subo al templo también a lo largo del día de hoy, por si queréis volver a verlo, ahí lo tendréis. Pues nada, nos vemos este finde, que tenemos el silencio compartido, no sé si el sábado o el domingo. Luego os mando el mail, creo que va a ser el sábado, el día 5 creo que es sábado. Para los que os podáis conectar, pues hablaremos un poquito más del silencio y ahí nos veremos. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un domingo bonito, que disfrutéis del día. Igualmente. Qué bonito. Gracias, chao. Precioso Chao. taller. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Chao. Chao.